Bienvenidos a este informativo, soy Belén Palancar, gracias por acompañarnos. El crecimiento económico mundial se ralentizará en 2023 debido sobre todo a los intentos globales de frenar la inflación. Es lo que se desprende del nuevo informe de perspectivas del Fondo Monetario Internacional. El organismo confía en que la economía mundial crezca un 2,8% este año frente al 3,4% de 2022. La posibilidad de una recesión generalizada sigue sobre la mesa, pues el aumento de la inflación obliga a los bancos centrales a subir los tipos de interés. El informe señala la guerra en Ucrania y la inestabilidad en el sector bancario como algunos de los principales riesgos que persisten para la economía global, que está en su nivel de crecimiento más bajo desde los años 90. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, invitó a un prudente optimismo tras las previsiones del fondo. Afirmó que a pesar de las menores perspectivas de crecimiento, la economía mundial sigue yendo mejor de lo que cabía esperar hace tan solo unos meses. Escuchemos sus palabras. Durante el G20 en febrero, dije que la economía global estaba mejor que lo que muchos predijeron el pasado otoño. Algo que esencialmente no ha cambiado. Los precios de productos como alimentos y energía se han estabilizado. La presión sobre la cadena de suministro cede y las previsiones de crecimiento global se mantienen más altas de lo que eran en otoño. Nos vamos hasta Estados Unidos para profundizar en las previsiones del organismo con nuestra analista Ana Nieto. Ana, ¿cómo de preocupado está el Fondo Monetario por el riesgo que pueda suponer la banca? Pues es la preocupación más reciente por lo ocurrido recientemente con el Silicon Valley Bank y con Signature Bank en Estados Unidos y con Credit Suisse en Europa. El Fondo Monetario Internacional cree que el riesgo de crisis financiera está contenido, pero le preocupa el efecto de la tensión en la banca sobre la concesión del crédito. En este caso, la contracción del crédito se uniría a la política restrictiva de los bancos centrales por su lucha contra la inflación y los efectos de la guerra que aún están aquí. El economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Guarinchas, ha dicho que la niebla en torno a las previsiones económicas se está haciendo cada vez más densa. Entonces, a las presiones antiguas se unen las presiones nuevas para tener una perspectiva de crecimiento de apenas un 2,8% frente al 3,4% del año pasado. Estados Unidos va a crecer un anémico 1,6% este año, que es el mismo porcentaje en el que va a crecer Latinoamérica, cuando el año pasado el conjunto de la región creció en torno a un ritmo del 4%, es decir, que la desaceleración va a ser fuerte. El Fondo Monetario tiene distintos escenarios para el efecto de la contracción en el crédito y uno de ellos rebaja el crecimiento global incluso al 1%. A pesar de todo eso, recomienda a los bancos centrales que mantengan la lucha contra una inflación que es mucho más fuerte de lo que se pensaba, que sigue con nosotros y que va a ser alrededor del 7% este año en todo el mundo. Y Ana, poco después de la presentación del fondo habló la secretaria del Tesoro. ¿Qué ha respondido a estas previsiones? Pues la secretaria del Tesoro ha mostrado su lado más optimista y ha dicho que la economía de Estados Unidos está mejor que hace 6 meses y que no ve cómo la crisis de la banca haya restringido el crédito. Ha recordado que la banca es estable, que es sólida, pero sí que ha reconocido que hay posibilidades de que las entidades financieras sean más conservadoras a la hora de extender créditos. La Reserva Federal, no obstante, sí que ha verificado que en las últimas 2 semanas de marzo sí que se ha restringido y mucho el crédito comercial, el crédito industrial de la banca mediana, sobre todo. Yellen extendió su optimismo, sobre todo también a la lucha contra la inflación, a pesar de que sigue siendo muy alta, y no hizo demasiado caso de las críticas sobre la fragmentación del Fondo Monetario Internacional y sigue apostando por el friendshoring. Ana Nieto, desde Nueva York, muchísimas gracias. Y el fondo también se ha pronunciado sobre la Unión Europea. Las proyecciones publicadas este martes dicen que la eurozona crecerá menos de un 1% este año, concretamente un 0,8%. Es una tasa de crecimiento baja si se compara con otras regiones del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos crecería el doble que la eurozona en este 2023. Pero dentro de la unión del euro hay divergencias. España podría crecer un 1,5%. Por su parte, Alemania registraría un crecimiento negativo.
Conectamos con nuestro corresponsal José David Navarro en Frankfurt para analizar estos datos. José, el crecimiento económico alemán se estancará y caerá, de hecho, a terreno negativo. Eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, pero esto contradice otras previsiones económicas. Cuéntanos. Así es, Belén. Hola, ¿qué tal? Hace tan solo unos días los principales institutos económicos de aquí de Alemania pronosticaban todo lo contrario, que Alemania registraría un crecimiento positivo, muy leve, del 0,3%, pero eso sí, como les adelanto, positivo. Las razones que hace unos días daban los institutos económicos era que los precios de la energía no se habían al final disparado tanto como se temía en el año pasado, y también que las ayudas económicas millonarias movilizadas por el gobierno alemán habían ayudado. Ahora, hoy, el Fondo Monetario Internacional dice algo contrario, y es que Alemania podría registrar ese crecimiento negativo que adelantabais de en torno al 0,1%. Así que, Belén, parece que el único consenso entre una parte y la otra está en que la economía alemana es muy probable que se estanque en este 2023. José, enseguida volvemos contigo para tratar el siguiente asunto. Y es que Bitcoin supera los $30.000 por primera vez en 10 meses. El valor de la criptomoneda ha subido un 46% en los últimos 30 días. Según los analistas, la reciente subida está motivada por el optimismo ante una política monetaria estadounidense más moderada. Los operadores esperan ahora el índice de precios al consumo de Estados Unidos, previsto para el 12 de abril, que dará pistas sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal. Los inversores creen que si Bitcoin puede mantenerse por lo alto de los $30.000 hasta el fin de semana, el futuro le depara una valoración aún más alta. Volvemos a la bolsa alemana con nuestro compañero para ampliar este tema. José, Bitcoin alcanza su precio más alto desde junio del año pasado y solo unas semanas después de la ola de pánico en los bancos. ¿Están ambas cosas relacionadas? ¿Se puede establecer una conexión directa? En realidad, no, Belén. Bueno, se ha hablado mucho al respecto y, como tú dices, sobre todo porque el precio de Bitcoin se ha revalorizado coincidiendo con esa crisis bancaria. No se puede negar que haya habido inversores que, bueno, por el miedo a contagio a otras entidades bancarias en Estados Unidos o en Europa o en otras partes del mundo, hayan decidido invertir un poco más en Bitcoin, pero es imposible, digamos, establecer una conexión directa, sobre todo teniendo en cuenta que en otras ocasiones se ha visto que el precio de Bitcoin también ha tenido correlación directa con la caída que han sufrido los índices o las acciones en bolsa, y especialmente las de las tecnológicas. Los expertos apuntan a que el aumento en el precio del Bitcoin se debería sobre todo a un movimiento especulativo, es decir, adelantarse a una posible subida de los precios cuando haya más dinero líquido que se puede invertir en activos riesgosos. ¿Cuándo ocurrirá eso? Pues efectivamente cuando los tipos de interés empiecen a bajar, algo que se espera que pudiese ocurrir a finales de este año y sobre todo a partir del próximo año. Y José, ahora Bitcoin está en los $30.000. Como decíamos, la previsión es que los bancos centrales no suban tan fuerte ya los tipos de interés. Así que, ¿hacia dónde puede ir el precio del Bitcoin? Eso es, pues la previsión de muchos analistas especializados en este campo es que, pues sí, los precios de Bitcoin el precio de Bitcoin pueda seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Nadie lo puede establecer con claridad. En Internet, por ejemplo, se pueden leer algunas apuestas que en el corto plazo pueden parecer un poco exageradas, ¿no, Belén? $100.000, incluso algunos $1 millón. Nosotros hace unos días hablábamos con un experto alemán que vive ahora en Singapur, está especializado en este tema. Nos explicaba que los precios del Bitcoin suelen moverse en rangos de unos $4.000, así que haciendo unos cálculos se espera que para el verano, según este analista, pueda rondar los $42.000, $46.000. Es precisamente en verano cuando se espera que a partir de la segunda mitad de este año la economía pueda mejorar un poco, los tipos de interés puedan descender, así que vamos a ver finalmente qué ocurre, Belén, con los precios, pero efectivamente la previsión es que es favorable para los precios de las criptomonedas. José David Navarro, muchísimas gracias por estos análisis.
Y otra noticia del día en Cuba. Los bancos vuelven a partir de ahora a aceptar depósitos en dólares estadounidenses. El gobierno castrista afirma que la medida responde a las circunstancias y prioridades actuales de la política económica. La decisión deroga sorpresivamente la medida implementada hace menos de 2 años en medio de una fuerte crisis económica. Había mucha gente haciendo filas en los bancos, pero también había muchas dudas. El Banco Central de Cuba anunció que a partir de ahora se pueden volver a hacer depósitos de dólares en bancos del país, algo que fue bien recibido por los cubanos. Muchos de ellos fueron a un banco para abrir una cuenta en dólares. Es algo positivo que realmente se debería haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Porque ayuda a la economía realmente en todo sentido. A mí me parece que es positivo, porque estás eliminando una restricción que la pusiste por una situación coyuntural que vivió el país. Entonces me parece que se van dando pasos. Que hay muchas dudas, sí, las tengo. Yo acabo de salir del banco, como me ves, y todavía existen muchísimas dudas. No está claro cómo se va a retomar este procedimiento, el que había sido suspendido en junio de 2021. Por ejemplo, los cubanos no saben si podrán retirar dólares de sus cuentas cada vez que lo requieran, porque en otros momentos no se permitía por falta de liquidez. La restricción se había implementado porque el Banco Central de Cuba tenía dificultades para llevar las divisas al extranjero por el embargo impuesto por Estados Unidos. La situación ahora es diferente. La medida busca combatir la escasez de divisa. Cuba atraviesa actualmente su peor crisis económica en 3 décadas. Y una señal de esto es la devaluación del peso cubano, el que desde 2021, tras una reforma monetaria del gobierno, pasó de 24 a 120 unidades por dólar en la tasa oficial. Pues hasta aquí este informativo económico, pero ya saben que esperamos todos sus comentarios o sugerencias en nuestras redes sociales como Twitter o Facebook. Muchísimas gracias por su atención desde América Latina. Nos vemos muy pronto. Ahora, como nos sigan con este canal que tiene mucho más para ustedes.